Bueno, buenos días. Muchas gracias a Presid por la invitación y poder compartir este espacio con ustedes. ¿Está cargado? Ahí estamos, ahora sí. Gracias. Bueno, yo me voy a referir esta mañana a un tema que es novedoso dentro de lo que son las tecnologías o las agrobiotecnologías que contribuyen al mejoramiento de los cultivos. Y entonces hemos titulado a esta charla como la edición genómica como herramienta de precisión en el mejoramiento de los cultivos. El término mejoramiento es un término clave y sabemos que el mejoramiento es el resultado de un montón de factores que contribuyen en un sistema de producción, pero el potencial de rendimiento que tiene un cultivo, en primer lugar, está en los genes que tiene la semilla que uno está sembrando en el campo. Es decir, ahí en la semilla hay un chip, hay un programa que la ejecución de ese programa le permite a la planta adaptarse al ambiente donde esa planta se desarrolla. Entonces, la expresión de ese programa, de los genes que esa semilla tiene, en mayor o menor medida dependen del ambiente donde esta planta se desarrolla. Pero para poder ejecutar ese programa, necesita disponer de esas capacidades de esos genes. Si hacemos un estudio así cronológico de lo que es el mejoramiento de los cultivos, esto está adaptado de la Asociación de Mejoramiento de Alemania, es un eje de tiempo, una escala de tiempo, vemos que desde que comienza la agriculturización, mucho tiempo atrás, 12.000 años antes de Cristo, distintos procesos o hitos fueron contribuyendo a disponer de mejores cultivares o de mejores programas dentro de cada semilla. Los procesos de domesticación inicialmente, de selección fenotípica, etcétera, hasta llegar a la era de Mendel en 1866 y después las técnicas de cruzamiento que llevaron a la producción de híbridos en los años 1920, mutaciones, revolución verde, y ahí está el clásico ejemplo de los trigos de Norman Borlaug, posteriormente los organismos genéticamente modificados, los cultivos transgénicos que iniciaron en el mundo en 1996, la aplicación de las técnicas de marcadores moleculares para la producción de cultivares, la selección genómica, y ahora estamos hablando de unas nuevas tecnologías de fitomejoramiento, NBTs, viene del inglés New Breeding Techniques o New Plant Breeding Techniques, que es donde vamos a hacer mayor énfasis en esta parte. Ejemplo del avance en esto, podemos ver lo que es un proceso de mejora desde la domesticación de esto que es un ancestro del maíz hasta llegar a los maíces que conocemos hoy. Es decir, los cambios genéticos que sufrieron los cultivos para lograr estas producciones son significativos. Obviamente que estamos hablando de esa escala de tiempo. Sin embargo, cuando estamos hablando del año 96 con el tema de los cultivos transgénicos, que teníamos espigas parecidas a las que tenemos ahora, estamos hablando de 20 años atrás nada más, teníamos problemas como el que vemos acá en la foto compuesta de la izquierda, los maíces atacados y mostrando daños en las espigas por los insectos, lepidópteros, y el de la derecha un maíz BT, es decir, una tecnología como la transgénesis que viene a ofrecer una solución a un problema. Si ustedes me permiten volver a esta escala de tiempo y darle otra visión, otro enfoque, podemos decir que sobre esta escala de tiempo vamos a marcar algunos otros hitos que ya no son
exclusivos del campo agronómico, sino que cruzan a todo el campo de la biología. En 1953, Watson y Crick publican la descripción de la estructura de la doble del ADN. En el año 70, estos tres investigadores publican lo que es el descubrimiento de las enzimas de restricción que actúan como tijeritas muy precisas y específicas del ADN. Y en el año 77, Frederick Sanger publica uno de los métodos de secuenciación de ADN. Entonces, esto es lo que yo llamo los bordes o cómo se extiende la frontera de la biología. Esto ya, insisto, no es exclusivo para el mejoramiento de plantas, esto es aplicable a todas las ciencias biológicas. Y justamente esto que ocurre a mediados del siglo pasado, 60 años después, lo podemos tomar como base para plantear lo que vamos a hablar hoy, que es la posibilidad de hacer un mejoramiento genético de precisión. Está basado justamente en estos hitos. Entonces, en síntesis, en el año 1866, Mendel, con el descubrimiento de las leyes de Mendel, de sus leyes, podemos decir que es un hito que llevó a considerarlo como el nacimiento de la genética. 1953, Watson, Crick, Wilkin, Franklin descubren la estructura molecular del ADN, y en el 70, Albert, Nathan y Smith, las enzimas de restricción a las que hacemos referencia, y esto es un hito que puede considerarse como el nacimiento de la biología molecular y de la ingeniería genética, las tecnologías del ADN recombinante. Y en el 77, con Sanger por un lado y Maxson y Gilbert por el otro, desarrollan métodos de secuenciación, y entonces este es el nacimiento de la era de la genómica. Entonces, estas tres cosas, estos tres hitos, son los que nos permiten hoy hablar de un mejoramiento genético de precisión para los cultivos. En la caja de herramientas del fitomejoramiento, entonces encontramos, en primer lugar, el buen ojo del fitomejorador, es decir, esto no se suplanta con las técnicas. Todas las técnicas de las que vamos a hablar son un complemento para hacer más eficiente el proceso de generación de nuevos cultivares. Pero a este buen ojo del breeder, sí el conocimiento en otras áreas les está haciendo aportes importantes. Por ejemplo, en el campo de la fisiología vegetal, las herramientas fisiológicas pueden considerarse un adelanto de generación, es decir, el romper con la estacionalidad de los cultivos y avanzar generaciones en un año, por tratamientos hormonales, por técnicas de cultivo in vitro, etcétera, por rescate de embriones, por lo que sea, le facilitan el trabajo al breeder. Las herramientas moleculares, como son los marcadores, en menor tiempo, en menor espacio, en etapas más tempranas, se pueden identificar los caracteres que son de interés en determinado momento para el fitomejorador. Las herramientas bioinformáticas que tienen que ver con las secuencias de ADN, que son la base de los métodos de Sanger que hacíamos referencia recién, y las herramientas biotecnológicas como el cultivo in vitro, los métodos de transferencia de genes, etc. Es decir, todas estas herramientas hoy están disponibles y son utilizadas para tener mayor precisión en las etapas del fitomejoramiento. Estamos hablando de agrobiotecnologías. Cuando uno habla de agrobiotecnologías, está diciendo que quiere hacer un aporte al mejoramiento, para eso hay que definir un objetivo. Ese objetivo puede ser resuelto a través de la selección de una técnica y del diseño de una estrategia que permita conseguir ese objetivo. En el campo de la transgénesis, por ejemplo, la selección de la técnica y el diseño de la estrategia implican determinar un mecanismo de expresión de un gen nuevo, por ejemplo, dónde se tiene que expresar en la planta, en qué momento se tiene que expresar ese gen nuevo en la planta, o bien silenciar, apagar un gen que tiene la planta, o controlar de alguna manera la regulación de un gen que tiene la planta. Es decir, para todo esto se necesita, eso sería el objetivo, para esto necesitamos seleccionar la técnica y diseñar la estrategia. En el caso de la transgénesis, que es
el hito más importante anterior a estas nuevas tecnologías de las que vamos a hablar en un momento, tiene una objeción, y que es que la integración del gen que se introduce, la integración en el genoma, es aleatoria, no es controlada. Entonces esto hace que pueda eventualmente interrumpir algún otro gen que ya está presente en la planta, o producir algún efecto indeseable, por lo que en el mundo están vigentes los sistemas regulatorios. Esto justifica la existencia de sistemas regulatorios muy rígidos que tienden a realizar evaluaciones sobre riesgos ambientales, sobre riesgos alimentarios, y lo que hay en Argentina, y no existe en otros sistemas regulatorios, pero que casi lo tenemos, son riesgos comerciales. Esto quiere decir que si un evento no es aceptado en otro lugar y Argentina lo produce, el país pierde un mercado. Entonces ese es un riesgo comercial. Sin embargo, la transgénesis continúa siendo la opción para la expresión de genes que no están presentes en los genomas de las plantas, y para otros casos específicos también. Si nos vamos a plantear, supongamos que no tenemos el conocido maíz BT, pero si nos vamos a plantear que el maíz exprese el gen de una bacteria, tenemos que ir a un proceso de transgénesis para que la planta así lo exprese. Lo mismo pasa si vamos a evitar hablar de resistencia, si queremos hablar de calidad nutricional, si queremos hablar del arroz dorado que tiene calidad en la vitamina A, hay que insertar en ese arroz los genes que están involucrados en la biosíntesis de beta-caroteno. Entonces, en estos casos donde las plantas no disponen de los genes que uno pretende que las plantas expresen, el recurso para lograrlo es la transgénesis. Otra de las herramientas que son básicas en este sentido, yo las llamo las agroómicas y la bioinformática. El desarrollo de las ómicas en todas sus versiones, genómica, metagenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, asociadas a la bioinformática, ofrecen para el desarrollo de estas nuevas tecnologías que vamos a hablar hoy un pilar fundamental. Lo que está representado ahí, para quienes no están familiarizados con los temas de secuenciación, etcétera, bueno, es cómo buscar una secuencia de ADN. Lo que uno recibe de los servicios de secuenciación es ese dibujito de picos de distintos colores que se llama un cromatograma, donde cada pico y cada color corresponde a una letra del ADN: guanina, citosina, adenina y timina, G, C, A y T, y que eso después es leído como en el cuadro de la derecha en la parte inferior, donde están las secuencias que uno necesita o que uno tiene que tener disponibles para pensar en una estrategia de mejoramiento de precisión. Este es un artículo que salió publicado en el 2011 en una importante revista de agrobiotecnología, donde uno puede visualizar los distintos estratos de información y cómo la secuenciación, ya sea de genoma, de transcriptoma, de proteoma y de las interacciones, lo que se llama interactoma, metaboloma y cómo las hormonas también juegan en los procesos metabólicos, y el fenoma, que es finalmente lo que uno ve, y que no está incluido en este artículo, pero sí en artículos posteriores ya se habla de la ecosistómica, es decir, las interacciones entre especies que están cohabitando un mismo ambiente y cómo interactúan estos a nivel de cada una de las escalas que vemos. Y todos esos escalones, o todos estos estratos, están cruzados por la bioinformática, la que construye las bases de datos para los posteriores análisis, interpretación de funcionamiento, etcétera, y la toma de información pensando en el desarrollo de una NBT, de una metodología de mejoramiento de precisión. Entonces, estas acá las tenemos, llegamos a las NPBT, viene de New
Plant Breeding Techniques, nuevas tecnologías del fitomejoramiento, que todas estas tecnologías incluyen una etapa de modificación genética, pero el resultado final no muestra genes ajenos a la especie, que es lo que sí ocurre con la transgénesis. La transgénesis estamos poniendo un gen ajeno a la especie dentro de su genoma. En este caso, no estamos insertando genes de especies ajenas. Y vamos a hacer una breve clasificación, inclusive incompleta, pero que incluyen técnicas que introducen nuevos fragmentos de DNA a través de técnicas de cisgénesis e intragénesis, es decir, acá estamos insertando genes, pero en el caso de la cisgénesis son genes completos de la propia especie. Es decir, si quiero hacer una cisgénesis en trigo, tomo un gen de trigo completo y lo pongo en trigo. ¿Eso qué significa? Significa que estoy duplicando un gen del propio trigo. Eso en la naturaleza puede ocurrir, ¿sí? En la intragénesis es exactamente lo mismo, pero no con la misma especie, sino con especies que naturalmente se producen cruzamientos, es decir, que hay compatibilidad sexual. Entonces puede haber un fragmento de centeno en trigo, porque el trigo y el centeno también se cruzan. Entonces eso sería intragénesis. Técnicas que introducen pequeñas modificaciones en el genoma, y acá tenemos las mutagénesis, y vamos a clasificarla en dos grupos. Las mutagénesis dirigidas por oligonucleótidos, ahora vamos a ver de qué se trata, y las mutagénesis dirigidas por nucleasas. Y un tercer grupo, que son técnicas que no alteran el DNA de la especie, pero que cambian la expresión de alguno de sus genes. Y en esto tenemos algunas tecnologías como son el mejoramiento reverso, la metilación dirigida por RNA, y son técnicas de silenciamiento también, agroinfiltración, reemplazo de alelos, etc. Vamos a continuar con esta disertación enfocando en lo que hace a las mutagénesis. Entonces, muy básicamente, ¿qué es una mutación? Nosotros vemos en la primera línea lo que es una simple cadena de DNA que podemos llamar normal porque es la de la especie, ¿sí? Donde tenemos una secuencia determinada de bases. En la siguiente vemos que está iluminada una C o con un círculo, porque eso se agregó una C a la secuencia anterior, es decir, hubo una adición de un nucleótido. Eso es un cambio y justamente es una mutación, es decir, una adición de un nucleótido o de un par de nucleótidos son lo que se consideran mutaciones puntuales. En este caso se cambió una A, hubo un cambio de nucleótido. Se cambió una A que estaba en la versión original por una C, es decir, cambia adenina por citosina. Eso sería una sustitución. La adición es la que vemos en el siguiente sentido, donde se insertan 2G. Eso también es una mutación. Y en la última es una supresión, es donde se pierde alguna de estas bases. Entonces, el tema es, ¿qué consecuencia tiene esto? Por los principios de la biología que ustedes conocen, el código genético lee las bases del ADN de 3 en 3 y esto lleva a un corrimiento en la lectura. Entonces puede ser que en una versión normal, lo que está recuadrado dice que el codón que está codificando para una prolina, que es la P en ese caso, tiene una secuencia citosina, citosina, adenina, mientras que en la mutante cambió la C por la A y ahora es citosina, adenina, adenina, y entonces el aminoácido que está integrando esa proteína ya no es una prolina, sino que es una glutamina. Entonces, esta es la consecuencia y obviamente ese cambio puede estar relacionado a un carácter de interés agronómico que el fitomejorador está persiguiendo. Las mutaciones ocurren con una frecuencia determinada en los organismos. En animales, en plantas, se estima que estamos en el orden de las 10 a la 8, es decir, 1 o 2 por 10 a la 8 en un nucleótido por cada 1 por 10 a la 8, 10 a la 9 nucleótidos. Y eso ocurre en la naturaleza. De esa manera se ha generado variabilidad y se ha recurrido a esta variabilidad en los programas de mejoramiento convencionales desde que se hace mejoramiento. Lo cierto es que hoy uno puede dirigir
esos procesos evolutivos de mutagénesis. Es decir, uno puede buscar inducir la mutagénesis, lo mismo que ocurre en la naturaleza, acelerarlo en un laboratorio. Entonces, por eso la evolución dirigida, en el caso de las tecnologías que estamos haciendo referencia, permiten introducir mutaciones aleatorias en las proteínas de interés del breeder, y luego de tener una biblioteca de mutaciones, uno puede elegir, y esto se hace generalmente en bacterias, entonces en una placa uno tiene todas las versiones, selecciona la bacteria que contiene la proteína que lleva la mutación que a uno le interesa. Entonces, sobre esa bacteria uno es como que dirigió qué mutación le interesa para llevar después al cultivo. Las técnicas para hacer esto en bacterias, bueno, hay dos técnicas básicas. Una es una técnica que se llama con PCR de errores inducidos, otra es con una mezcla de DNA. No vamos a hilar fino. Lo cierto es que esto genera las mutaciones que después hay que encontrarlas para poder transferirlas al cultivo. Este es un ejemplo de un artículo científico publicado en 2013 de una evolución dirigida en las proteínas CRY de Bacillus thuringiensis que conducen a la resistencia a insectos. Es decir, se ha hecho una evolución dirigida para encontrar una proteína que muestre una actividad contra determinado tipo de insecto. Bueno, y dentro de las, una vez que uno encontró la mutación, puede ir a la siguiente etapa, que es la del desarrollo de la mutación en el cultivo. Y para eso entonces hay que introducir ese cambio en el cultivo. Una de las técnicas, habíamos dicho, se llama mutagénesis dirigida por oligonucleótidos, y este es un gráfico sacado de una publicación de una empresa que se llama Cibus, que ha logrado una canola, una colza, resistente a herbicidas, por justamente esta técnica. Lo que ven en el grafiquito es que la doble cadena de ADN se abre, hay un oligonucleótido que es el que está intercalado en ese arco, y que lo ven en amarillo, y en el centro de ese amarillo ven un color rojo que es el nucleótido cambiado, y que por un mecanismo de reparación normal de la célula se integra este cambio en el ADN y la célula ya tiene entonces incorporada la mutación. Es una forma de incorporar la mutación. Los oligonucleótidos, cómo se preparan para ser introducidos, lo ven a la derecha, puede ser como una especie de doble cadena que se estabiliza de esa manera, o con algún tipo de protección en los extremos para evitar que se degrade por las nucleasas normales que tiene la célula en su interior. Entonces, para darle una determinada estabilidad hasta que se produce el proceso de mutagénesis, de modificación. Entonces, esta es una de las tecnologías. En este tipo de mutagénesis estamos haciendo una edición génica de precisión que no es transgénica, no estamos insertando un gen, sino que estamos simplemente cambiando un nucleótido en el ADN de las células del cultivo, y que luego el sistema mismo de la célula de reparación de ADN es el que termina de sellar y de reparar el ADN en las sucesivas generaciones que van a dar lugar, después de una etapa de cultivo in vitro, a la planta que va a ser la parental ya mejorada para que va a entrar en el programa de mejoramiento. El otro tipo de mutagénesis son las mutagénesis dirigidas por nucleasas. En este caso, las nucleasas son enzimas, son proteínas que están ingenierizadas. Se las conoce como GEN, por Genome Editing with Engineering Nucleases, o SDN, Side-Directed Nucleases, que producen una ruptura en la cadena del DNA, es decir, cortan el DNA, son unas tijeritas, y esto lo hacen en lugares muy, muy, muy específicos del genoma. Esto es como, podemos representarlo como que es una nanodisección del ADN, donde el bisturí es una proteína, y que este corte lo hace en un lugar muy, muy preciso del genoma,
que eso está dirigido según el interés del investigador que lo hace en el laboratorio. Y dentro de estas nucleasas tenemos como importantes 3 grupos. Las primeras se llaman zinc finger nucleasas, las segundas se llama tail nucleasas, TALEN, sistema TALEN, y el tercer grupo, que son las más nuevas, se llaman CRISPR-Cas9 nucleasas. Lo interesante es que las 2 primeras, las ZFN y las TALEN, requieren de proteínas de unión al DNA, es decir, ellas cortan el DNA, estas nucleasas, pero necesitan que algunas proteínas las ubiquen en el lugar donde se tiene que producir el corte. Mientras que el sistema de CRISPR no requiere una proteína que le indique dónde producir el corte, sino que necesita otra molécula, y esta molécula es un fragmento de RNA, es una guía de RNA. Luego de la acción de las nucleasas, otra vez los mecanismos propios de reparación del ADN de la célula son los que hacen la reparación e incorporaron la modificación, la mutagénesis. Y dentro de estos mecanismos hay 2, uno que es de recombinación homóloga y una que es de unión de los extremos no homólogos. Una vez que la tijerita, la nucleasa cortó, la unión del ADN nuevo se produce por estos procesos que están ya existentes en la célula. Muy gráfico para que lo veamos, el sistema ZFN, arriba ustedes ven la doble hebra de DNA con 3 colores arriba y 3 colores abajo, dice F1, F2, F3, y el rectangulito que dice FOC, FOC es la nucleasa, es la tijerita, y las otras proteínas, zinc finger, porque tienen una estructura, un dominio de dedos de zinc en su estructura proteica, y que tienen entonces la capacidad de reconocer el lugar en el ADN, justamente F1, F2 y F3 son las responsables de ubicar a la nucleasa donde tienen que hacer el corte. En el caso del segundo, de TALEN, el sistema de proteínas es un poco más complejo, pero otra vez la proteína es la que ubica a la nucleasa donde hacer el corte. Mientras el corte que hacen estas proteínas puede permitir, si vamos para el lado de la izquierda, o sea, en la segunda línea lo que vemos es el corte que produjo la nucleasa, y después si vamos hacia la izquierda de abajo, vemos que se pierde un pedacito de ADN. Eso es una delesión, y entonces la mutación es justamente una pérdida de algunas bases. Y en los otros 2 casos pueden ser o una inserción, se necesita de un ADN dador de nucleótidos, donde en el caso central se produce el editado porque se incorporan esos nucleótidos donde se produjo el corte, o también puede ser un sistema de transgénesis sitio dirigida porque se inserta un gen en un lugar específico que es donde produjo el corte la nucleasa. El tercer sistema, que es el del CRISPR-Cas, decíamos que necesitábamos una proteína y una sonda de ARN, un fragmento de ARN que es el que conduce a la nucleasa donde hacer ese corte. Lo que ven como que parece un revólver o un secador de pelo, para no ser... es justamente la proteína que ensambla el lugar del ADN donde se tiene que producir el corte, y la hebra que está en rojo y después en azul es la hebra de RNA que indica por apareamiento con el ADN dónde se tiene que producir el corte. Y otra vez acá, los gráficos de abajo hablan de pérdida de un pedacito de ADN o de inserción o de recambio de nucleótidos, y así entonces se produce la modificación genética. Las 3 técnicas ya han sido probadas en plantas, tienen algunas características que están descritas ahí. Lo que a mí me interesa resaltar es que de izquierda a derecha es como fueron apareciendo cronológicamente como técnicas disponibles, las ZFN primero, las TALEN después y las CRISPR por último, pero lo que es interesante destacar es que estas últimas tienen ventajas sobre las otras porque tienen un ensamblado fácil y rápido con el lugar, comparativamente con las otras me refiero, en el lugar donde tienen que producir el corte, permiten el multiplexado, es decir,
la misma nucleasa puesta dentro de la célula, con 3, 4, 5 guías de RNA, se pueden editar 4 o 5 genes simultáneamente, es decir, se puede multiplexar el efecto del editado, y tiene un costo bajo. De hecho, hay servicios de provisión de las nucleasas purificadas, y uno puede pedir la síntesis, y entonces ni siquiera, es decir, hoy en día el trabajo de laboratorio puede limitarse a hacer la introducción, porque todo lo otro es throughput, es decir, uno lo pide y por un servicio de correo tiene en su oficina, en su laboratorio, la proteína para introducir en la célula con las guías de RNA, y lo único que tiene que hacer es el bombardeo, la introducción dentro de las células para la edición. Esta es una publicación de octubre del 2015, una muy reciente, donde ustedes pueden ver justamente el multiplexado de la edición en el genoma de plantas, que puede abarcar tanto genes específicos de interés o también genes regulatorios, genes que tienen que ver con la regulación de los procesos biológicos que desarrolla la célula. El tema es en qué momento y cómo hacemos, cómo conducimos el proceso de mutagénesis. Hay otras áreas que son comunes con la transgénesis, o con los protocolos de transgénesis que se requieren tener a punto para poder hacer la edición genómica. Una es el cultivo in vitro, es decir, si uno quiere hacer edición genómica, tiene que el material que va a cultivar y que va a editar a nivel genómico tiene que posibilitar la regeneración de plantas fértiles después de una etapa de cultivo in vitro. Entonces, lo que ustedes ven ahí son fotos que tienen 20 años, forman parte de mi tesis de doctorado, en el caso de maíz. Es un embrión inmaduro de maíz, el largo de ese embrión tiene 1 milímetro de largo, sobre el cual se desdiferencia, y vamos a la foto 2, y forma un callo, es decir, y justamente en esta etapa es cuando uno puede introducir los oligonucleótidos, si la metodología de mutagénesis es por ODM, como la describimos, o por nucleasas y sondas, si es, por ejemplo, el sistema de CRISPR-Cas. Entonces, en ese momento es cuando se introduce las moléculas para dirigir la mutagénesis, y luego se busca la nueva diferenciación de las plantas. Lo que ven en la foto 3 es la formación de embriones somáticos a partir de ese cultivo de maíz. La foto 4 es un embrión somático maduro que luego germina, y terminamos en la foto 5 en una espiga madura, donde puede ser necesario un proceso de selección para poder indicar la plantita que regeneró del cultivo in vitro, que tiene asociada la edición que uno pretendió incorporar, y después hay alternativas, que lo más clásico es que, o lo más descrito en la literatura, es que uno hace una transgénesis con la nucleasa y después pretende por segregación en distintas generaciones del evento transgénico perder el gen de la nucleasa y quedarse solamente con la edición. Eso en 2, 3 o 4 generaciones de las plantas transgénicas se pierde el transgen y queda la planta ya sin el transgen. ¿Está? Esa es una alternativa. Lo cierto es que también se puede hacer una expresión transiente. Una expresión transiente es transitoria, es decir, que el gen de la nucleasa que se incorpora en las células en cultivo se exprese durante unos pocos días. Durante esos pocos días que se esté expresando, ejecuta la mutación, hace la edición genómica, y después el gen, como no se integra en el genoma, se degrada. Y la planta que se regenera tiene la edición y no tiene el gen. Entonces eso, desde el punto de vista regulatorio, eso es muy interesante, porque si bien, ahora vamos a ver, necesita entrar en el sistema regulatorio, pero se puede documentar fácilmente que el transgen no está integrado. Ese transgen cumplió su función y se eliminó de la célula. Y lo más novedoso todavía es que ya hay algunos trabajos donde uno puede hacer la introducción. Por ejemplo, vamos a hablar del ODM, se introduce el ODM, se repara como lo describimos, pero en el caso de las proteínas CRISPR-Cas,
puede introducir por transgénesis o por metodologías de transgénesis la sonda de RNA y no el ADN, sino la proteína. Entonces, se bombardean las células por método biolístico, se realiza la edición genómica porque la proteína está activa y pegada a las partículas como si fuese el ADN, en lugar de bombardear con ADN, se bombardea con proteínas. La proteína cumple la función de nucleasa, de cortar el ADN, guiado por el RNA, se produce la mutación y después la proteína se termina degradando y se regenera una plantita que está editada. Es decir, que estas serían las distintas versiones de obtención de plantas mutagenizadas por estas tecnologías. Hay algunos ejemplos: cebada, algodón, maíz, arroz, colza, maíz, soja, arroz, por distintos objetivos, con una cebada con menor fitasa, algodón con tolerancia a herbicidas e insectos, en el caso de soja una modificación en la calidad de los ácidos grasos, resistencia a enfermedades, etcétera, y por las distintas tecnologías que vinimos describiendo, y con distintas metodologías de introducción que ya pueden ser Agrobacterium o biobalística, y el sistema de reparación, ya sea reparación homóloga o de unión de extremos no homólogos dentro de la célula. Es decir, que ya hay algunos casos que sirven como ejemplos que están mostrando el éxito que pueden tener estas tecnologías. En lo que dijimos que el sistema regulatorio en la versión de la transgénesis era muy exigente porque se integraba un gen y no sabíamos dónde se integraba ese gen, era aleatorio dónde se integraba en el genoma. En este caso hay distintas alternativas. Si vemos la primera, por ejemplo, la de los ODMs y la mutación aleatoria sitio dirigida de la categoría 1, que sería una expresión transiente, hay una muy baja probabilidad de que el sistema o de que el evento entre en el sistema regulatorio, porque si es transiente, uno puede documentar de que el gen se degradó antes de integrarse en el genoma, y que el gen no está integrado aparte, el transgen de la nucleasa me refiero. Entonces eso no requeriría sistema regulatorio. En el segundo caso, que sí se introduce la nucleasa, es decir, hay una introducción estable de DNA recombinante, es el DNA recombinante que codifica a la nucleasa, entonces es bajo para deleciones, hay que analizar caso por caso, en el caso de la adición de nucleótidos, y en la medida que la inserción sea de mayor tamaño, eso sí requiere de pasar por el sistema regulatorio. En el caso de la reparación homóloga, sitio dirigida, para las categorías 1, que sería transiente y estable, se analiza caso por caso. Pero siempre que tenemos la posibilidad de eliminar el transgen porque sea una expresión transiente o porque uno hace la modificación por el bombardeo con proteínas, la probabilidad de que el evento entre en el sistema regulatorio es menor. Sí, ya estoy cerrando. Esta es una plantilla que salió publicada en una revista en enero de este año, donde se ven los recursos genéticos y las tecnologías que apuntan con una visión de prospectiva al fitomejoramiento. Y me interesaba remarcar que, bueno, los recursos genéticos están y son colecciones de germoplasma, etcétera, las tecnologías de secuenciación, de genómica, de ómicas, lo que estuvimos hablando acá son herramientas muy importantes, y lo que estoy circulando ahora, que es el genome editing, es lo que estuvimos hablando, es como lo que hoy está en la cima del interés para integrarse en los procesos de mejoramiento de las plantas. Me voy a permitir pasar dos chivitos. Tengo permiso. Uno es una carrera de posgrado de especialización en biotecnología agrícola que la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR y la Facultad de Agronomía de Buenos Aires tenemos en evaluación en CONIAU. Ya hemos pasado el filtro más grueso, nos han pedido requerimientos menores y esperamos que el año próximo podamos empezar a dictarla en Zavalla. Esta carrera pretende contribuir a la formación de profesionales altamente calificados para desempeñarse en el sector de la biotecnología agrícola,
contribuir a la formación de profesionales con competencias de gestión en la aplicación de innovaciones de empresas productoras de semillas, aportar herramientas conceptuales y habilidades técnicas. Es una carrera que tiene una duración de 1 año, se va a dictar viernes por todo el día y sábados por la mañana, 1 año en Rosario, 1 año en Buenos Aires, 1 año en Rosario con el mismo plantel docente. Quizás me estoy adelantando a la difusión, pero confío que la CONIAU, que es la Comisión de Acreditación Universitaria de Carreras, por los requisitos que nos ha pedido, estamos muy bien y creo que el año que viene empieza a funcionar. Y la primer cohorte se dictaría aquí en Rosario, en la Facultad de Zavalla. Y el segundo chivito es comentarles de que yo voy a ser honesto y tengo 20 años de experiencia en el desarrollo de transgénicos, pero tengo 0 de experiencia en el desarrollo de NBTs. Entonces todo lo que les conté es por lectura bibliográfica y porque tenemos proyectos que en el marco de esta plataforma agrotecnológica biomolecular estamos implementando. Hemos hecho ya algunos avances, no tenemos todavía ningún evento de NBT, pero esta plataforma está abocada al clonado de genes de interés agronómico. En este momento estamos con interés en genes de resistencia a herbicidas y genes que tengan un impacto en la producción de biocombustibles. Nos interesa particularmente el tema de la resistencia o de la evolución de la resistencia a los herbicidas por parte de las malezas. Bueno, el desarrollo de las NPBTs es lo que es objetivo de la plataforma y obviamente nuestro compromiso también en hacer capacitación y transferencia tecnológica. Les agradezco mucho la atención. ¿Hay preguntas? Bueno, ahora tenemos un espacio de preguntas, así que aquellos que quieran pueden ir haciendo. Adelante. No, eso, lo que es BT es una transgénesis. La transgénesis es un gen que no es de la especie, que en este caso el maíz lo está expresando. Yo lo mostré para decir cómo las tecnologías en esa escala de tiempo fueron haciendo aportes, y a pesar de que hoy tenemos un maíz, o antes de la aparición de los maíces BT teníamos una espiga de maíz que es muy parecida a la que tenemos hoy, el hecho del BT le contribuyó a esos híbridos de maíz a defenderse de un insecto, pero eso es por transgénesis. ¿Hay algo en el mercado hoy que sea mutagénesis? Sí, hay concretamente una colza que mencioné por ODMs, que es la que desarrolló una empresa canadiense que se llama Cibus y que tiene resistencia a inhibidores ALS dentro de lo que es resistencia a herbicidas. Hugo, una pregunta. ¿A qué tiempo ves que esto puede estar aplicado ya a nivel comercial, es decir, alguna semilla que salga con estas NBPTs? Bueno, hay desarrollos en marcha. Es decir, lo que yo te puedo decir es que una vez que el desarrollo está terminado, el proceso para que ese producto llegue al mercado es mucho menor que en el caso de las transgénesis, porque tiene que entrar en el sistema regulatorio, pero para mostrar que no es un transgénico, es decir, que es un trámite administrativo, digamos, cuando se muestra la evidencia que no es. ¿Por qué? Porque estas NBT lo que en realidad tratan de simular lo que hace la naturaleza en el proceso evolutivo, solo que se acelera. Entonces, una mutación que se está introduciendo en un cultivo se está introduciendo por un proceso de evolución dirigida y de mutagénesis precisa, pero eso puede ocurrir en la naturaleza. No se está introduciendo un gen completo de una bacteria, como es el caso del BT, volvemos, en una especie. Entonces, el proceso para que llegue al mercado es muy inferior. Son los ciclos de multiplicación, los SRs, etcétera, que tiene un programa de mejoramiento convencional. ¿Sí? No sé, digamos, se ahorra en costo de regulación y en costo de tiempo para que llegue al mercado. Si un transgénico demora 10 años, esto puede demorar la mitad, digamos. Sí, disculpe.
¿Por qué molestaría tanto, por qué tardaría, perdón, tanto en aprobarse un transgénico antes que esto, que también es una modificación? Claro, pero esta modificación no es una inserción de un gen completo. En un transgénico uno tiene, en realidad el transgen que se introduce en el genoma Pero es un... se evalúa el impacto, porque el impacto sería, o sea, en ambos casos sería lo mismo, porque al final estamos modificando. La naturaleza modifica permanentemente todos los seres vivos. Sí, pero no de esta forma. Un cambio de base, sí. Una Sí, duplicación génica es una cuestión muy normal que ocurre en No, las pero- especies y acá estás cambiando una base de todo el genoma. No, pero digo, o sea, igualmente no entiendo qué es lo que se regula, qué es lo que se estudia para aprobar o no. Porque para mí al final tenemos igual dos cosas modificadas, por más que sean distintos y por más que ocurran naturalmente y demás. A ver si con otro ejemplo te puedo graficar el tema. No, entiendo que cuál es la diferencia de agregar un gen y otro, pero pensé que las regulaciones eran más que nada por el impacto que podía producir. Y el impacto al fin y al cabo no sería similar. El impacto está muy controlado porque estás haciendo una modificación muy precisa sobre un gen en particular y en un muy limitado número de bases. Puede llegar a ser una base de todo un gen. Los métodos de mutagénesis, esto es una mutagénesis precisa, molecular, pero, por ejemplo, yo te voy a decir, el pomelo rosado que todos consumimos y que vamos al mercado a comprar, es el producto de una mutagénesis creo que por radiación, es decir, hay otro método que no fue preciso, que se indujo a una mutación y hoy estamos consumiendo ese producto. El tema es que acá el grado de precisión sobre lo que estás modificando es muy alto desde el inicio, es decir, y no estás introduciendo en algunos casos más que una base, que eso en la naturaleza ocurre, no nos damos cuenta y ocurre permanentemente en todas las especies. Hola, ¿qué tal? Más que una pregunta es por ahí para Sí, completar un poco por la favor. información. Te agradezco. Actualmente no estoy en el área regulatoria, pero sí trabajé. Y esto es algo nuevo. Hay una resolución sacada. No, llegué 10 minutos tarde, no sé si lo habías mencionado, pero había una resolución. La agencia regulatoria con los transgenes hay todo un proceso regulatorio de varias etapas, una fase 1, fase 2, rápido te lo digo. Y hay una evaluación de impacto tanto ambiental, comercial más adelante. En lo que es la parte de NPBT, no quita que no se haya y se haga caso por caso en función de qué tipo de NPBT, o sea, se va a hacer, lo van a hacer, digamos, la agencia regulatoria se va a dedicar y lo van a evaluar, o sea, siempre la agencia regulatoria la que decide si se mete o no en el canal regulatorio. O sea, hablo desde la tranquilidad, desde que el trabajo está y digamos... Sí, eso. Ahora, y el concepto es distinto, o sea, la agencia lo considera distinto y la idea es trabajar en equipo para que la tranquilidad del transgen es una cosa y que no sea un transgen es otra y que también los canales y todo lo que es el mercado, todo, obviamente necesita poder tener eventos más rápido, porque realmente a veces uno dice 10 años y a veces no son 10 años, son más, porque administrativamente se empieza a acumular un montón de trabajo y es difícil evaluar muchos casos, ¿no? Pero era para completar, nada más. Perdón. Gracias. Sí, estamos hablando de probabilidades, o sea, en el sistema regulatorio tiene que entrar, y se tiene que analizar casos, o sea, yo hablé de probabilidad, la probabilidad de que evite el sistema regulatorio es alta. Claro, es una consulta, se ve como una consulta previa en realidad, sí. Sí. Gracias, Hugo. Clarísima tu exposición, como siempre. Quería completar un poco lo que dijo la señorita, porque me parece que es muy importante. Juntamente con Alejandro, somos miembros de la Comisión Nacional de Asesora de Biotecnología Agropecuaria. Como saben, es una institución que se fundó 5 años antes de que saliera el primer producto transgénico a la calle. Ha hecho un trabajo muy serio. Y con respecto a esto, vale la pena contar que en el año 2013, cuando recién estábamos en las Zinc Fingers, como contaba Hugo, el sistema nacional empezó a preguntarse qué se iba a hacer con todo esto y se formó un grupo de trabajo formado por gente del INTA, por gente de la Facultad de
de Buenos Aires, por la UBA, por gente de la Asociación de Semilleros y por supuesto la Dirección de Biotecnología. Durante 2 años se estuvo analizando qué se iba a hacer o qué se podía hacer con todo esto. El resultado de eso fue lo que nombró la señorita, lo digo con más precisión, la resolución 173 del año 2015, y el sistema regulatorio argentino es el primer sistema regulatorio del mundo que estableció cuál va a ser la normativa por la cual todas estas tecnologías van a ser abarcadas por el sistema regulatorio. A nivel mundial, de todo esto que ocurrió en Argentina se siguió paso a paso, y los países más avanzados en el mundo, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Australia, Japón y Sudáfrica y Brasil, y Argentina, por supuesto, han establecido un equipo de trabajo que ya tuvo 2 reuniones internacionales y este año va a tener la tercera, para tratar de tener un sistema lo más armonioso posible a nivel mundial y que no ocurra lo que ocurrió en el año 1995, donde cada país hizo lo que quiso, y se está tratando de lograr una armonía en la regulación. Es digno de mencionar que todo indica que el sistema está, al que va a ir el mundo va a ser un sistema enormemente parecido a lo que Argentina ha puesto a través de la resolución 173, indicativo claro de la seriedad con que se trabajó aquí y del criterio que aquí se trabajó. Ya se han presentado, que fue una de las preguntas, productos a la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria para saber si tenían que pasar por este sistema o no a través de la consulta previa de la resolución 173. En todos los casos el sistema ha dicho que no corresponde que entren porque casi todos son OEMs o sin fingers y el tipo 1, entonces completamente están afuera del sistema. Pero realmente lo que quería destacar por tu brillante presentación, Hugo, es cómo el sistema regulatorio ha seguido paso a paso toda esta evolución y creo que ha hecho un trabajo muy serio. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, si no queda ninguna otra consulta, le agradecemos nuevamente a Hugo Permillat el excelente comentario y el curso que nos ha dado. Muchas gracias.